Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias a don Álvaro y a la comisión por haberme invitado. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes y agradezco su paciencia y espera. A mí me corresponde hablarles sobre una medida cautelar específica, que es la prohibición de innovar, contratar y cese de actividad. Lo vamos a llamar prohibición de innovar para no tener que estar con el título completo, ¿verdad? Lo primero y lo más importante, voy a partir de una premisa base. Yo creo que la normativa procesal que nos empieza a regir a partir de octubre, a mí me gusta. La verdad es que le tengo mucha esperanza. Creo que la esperanza es lo último que podría perder trabajando a lo interno del Poder Judicial. ¿No se escucha? Ok. Pero, perdón, ahora sí. Bueno, ya ahora sí se escucha. Se despertó todo el mundo, ok, genial. Bueno, les decía que yo realmente es una normativa procesal que a mí me gusta, no es porque quiera muchísimo a los redactores, sino porque realmente se parte de principios básicos, interpretadores de toda la normativa, de lo general a lo particular. Se trató de quitar las regulaciones para atrás y para adelante, etcétera. En general, creo que es una herramienta valiosísima. Pero solo la herramienta creo que no nos va a servir de mucho si no cambiamos nuestra filosofía de hacer las cosas, no cambiamos la forma en que estamos planteando los procesos, no estudiamos general abogados y jueces, o sea, esto no puede seguir igual porque vamos a tener el mismo resultado, aún así con un cuerpo normativo procesal valiosísimo. Y con las medidas cautelares pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo decir que no existían medidas cautelares en el actual código, pero existen, están reguladas. Incluso se hace referencia a las atípicas. El juez puede, y lo dice la norma, resolver o determinar otro tipo. Bueno, pues entonces, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no sirve el instituto? ¿Por qué se le dice al juez o por qué se le hace ver que puede adelantar criterio cuando toma o acoge una medida cautelar? No, es que el juez no es que pueda adelantar criterio, es que está emitiendo un criterio. Y por eso no se puede sentir y no puede sentir de ahora en adelante que no lo puede hacer. Tiene que resolver lo que las partes le están diciendo que resuelva o que necesitan que resuelva. Ahora bien, esa es la carga hacia el juez. ¿Cuál es la carga que tiene la parte en cuanto a las medidas cautelares? ¿Cómo tiene que hacer su planteamiento? ¿Cómo tiene que pedir? ¿Qué tiene que demostrar? ¿Por qué es que solicita que no se le dé audiencia al demandado? ¿Cómo justifico yo semejante, digamos, atrocidad eventualmente? Porque el demandado cuando se ve ya es con la medida impuesta. Entonces, ¿quién lo justificó? Y cómo el juez cuando resuelve también justifica esa actuación. Entonces, bueno, como les decía, parto de la base de que me gusta el código, me parece muy importante, pero hay institutos que están regulados, que por supuesto vienen mejor regulados ahora, pero que no van a hacer ningún cambio si nosotros no entendemos que aquí nos estamos capacitando en procesal, pero todos necesitamos llegar y capacitarnos en cómo presentar una acción reivindicatoria, cómo presentar una acción de nulidad, qué necesito demostrar, cuál tiene que ser mi fundamento jurídico, cuáles tienen que ser los hechos, y igualmente para las medidas cautelares. Pero bueno, entonces la primera parte es, tenemos que combatir esa cultura jurídica de todos, esa es la idea base. Ahora lo bonito, ¿qué trae el nuevo código? Yo diría que trae un esqueleto que ayuda un poco más a entender cómo se tendría que resolver una medida cautelar, porque trae las características, está sustentada en principios, hace referencia al procedimiento, ya abre, o sea, un abanico de posibilidades de medidas típicas y atípicas, ¿verdad? Entonces, esto nos podría ayudar muchísimo a la hora de resolverlas o igualmente nos podría complicar espantosamente, ¿verdad? Muy bien, la finalidad de la medida. Yo tengo un procedimiento establecido o lo voy a establecer
Y la medida es un instituto, la medida cautelar, para ayudarnos a que esa pretensión de fondo pueda llegar a buen puerto. Ahí es donde yo les digo que si yo no tengo claro cuál es mi pretensión de fondo, mucho menos voy a tener claro cuál es mi pretensión como medida cautelar. Y si nosotros estamos planteando, porque se han esforzado montones, los capacitadores, don William Molinari, don Álvaro y todos aquí por entender el procedimiento, de que esto efectivamente sea muchísimo más rápido, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que una medida cautelar cumpla su fin? Que es ayudar eventualmente a lograr ese derecho de fondo. Y la otra gran finalidad es que no se produzcan daños dentro del proceso, por el mismo plazo, o sea, lapso del tiempo que conlleva estar dentro de un proceso. ¿Qué responsabilidad tendría que haber para los juzgadores? ¿Cómo van a manejar sus agendas? ¿Qué van a hacer con las audiencias? Porque la medida que les voy a contar rápidamente, por ejemplo, en muchos casos no se puede tomar si no hacemos un reconocimiento previo. Entonces, podría ser mucho más larga la medida que el mismo procedimiento ordinario, ¿verdad? Podría ser mucho más compleja al tomarla, pero tiene esa finalidad de tratar de cumplir o de hacer efectiva ese derecho de fondo. Voy a ir rápido en esta parte porque además de que yo vi que ya escuché que algunos han hablado de medidas cautelares, realmente lo que me interesa es llegarle a la propia prohibición de innovar y además ya casi me sacan la roja por aquí. Entonces, como principios básicos que les decía, el código tiene principios generales, ¿verdad?, importantísimos y que van a ir ayudándonos a interpretar el resto de ordenamiento. También las medidas cautelares van a tener sus principios específicos. Igualdad procesal y debido proceso, ahí están los artículos, proporcionalidad y razonabilidad, ejecución inmediata, aunque tenga apelación la vamos a ejecutar, y responsabilidad de quien la solicita. Este punto es importantísimo. Y ahí es donde definitivamente todos nosotros vamos a tener muchísimo cuidado al pedirlas, porque se podría dar que al final salgamos más bien condenados con cuando se declara con lugar. ¿Cuáles son las características? Es instrumental. Instrumental, ¿por qué? Porque no es un fin en sí mismo. La idea es cumplir el derecho de fondo que se está pidiendo. Tiene que tener correlación subjetiva y objetiva. Subjetiva porque va a ser en contra de alguna de las partes y va a ser pedida por una de las partes. No le vamos a imponer una medida cautelar a un tercero. Y objetiva porque tiene que tener relación con el objeto en debate, ¿verdad? Residual solo porque a través de ella sería la única forma en que logramos el resguardo del derecho de fondo. Provisional y temporal porque puede ser cambiada, o sea, se toma solo para el proceso, pierde sus efectos igualmente cuando termina el proceso y dentro del proceso podríamos cambiar sus efectos, modificarla, etcétera. Requisitos para acogerlas. Lo primero es el peligro en la demora de la prestación jurisdiccional. Qué difícil decirle a todos ustedes que esto va a cambiar, que nosotros vamos a poder resolver un proceso ordinario en menos de 8 meses o mucho menos, no sé. O sea, si ustedes ven cómo está planeada las audiencias, se supone que de la audiencia preliminar a la audiencia complementaria son 20 días y de ahí a la sentencia no pasa un mes. Sí, o sea, pero esto difícilmente va a ser así. Entonces, la medida cautelar está pensada para que ese lapso de tiempo entre la presentación de la demanda y que se resuelva el proceso en definitiva, haya posibilidad de resguardar el peligro que corren las partes por unos daños y perjuicios eventualmente que se podrían dar. Y la apariencia de buen derecho tiene que demostrar al actor que, se ha dicho muchas veces, no es la absoluta demostración de que tengo derecho, pero tiene que haber una probabilidad bastante efectiva de que el derecho alegado tiene su razón de ser. Y el requisito actualmente, que espero no se convierta en el primer obstáculo para poder aceptar las medidas cautelares, es la caución, porque podrían alegarse por las partes que no tienen dinero
o no tienen cómo depositar y la medida podría ser súper necesaria, pero ya sería un asunto de no tener recursos y no de que no sea efectivamente necesaria tomarla. Bueno, ahora del trámite de las medidas cautelares, que es la solicitud, que tiene que ofrecerse prueba, el tribunal competente. Aquí hay un dato muy interesante, podría ser cualquier tribunal, y en eso como dicen ellos, que hay cosillas oscuras ahí. Lo importante de las medidas cautelares es que el juez no puede declararse incompetente solamente porque por territorio no le corresponde, o sea, la urgencia es necesario que la tome por urgencia el juez de San Ramón, ese la va a tomar, aunque después se declare incompetente para conocer del expediente principal. En principio se tiene que dar audiencia y si no, se tiene que justificar por qué es que no se está dando audiencia al demandado. Que ahí en realidad les digo, se han dado algunos abusos porque simple y llanamente con que la parte dice es que es urgente, entonces se toma y luego se notifica. En realidad esa no audiencia debe ser bien justificada. La resolución puede ser oral o escrita y hay recursos. En esto es importantísimo lo que no estaba sucediendo antes con el Código Procesal que nos rige actualmente porque no tenían recurso, pero con el nuevo código va a tener recurso y es la que la concede, la que la modifica, la que la sustituye o la que levante la medida. En cualquiera de esas opciones va a tener recurso de apelación y es de ejecución inmediata. Ok. Ya en cuanto a la medida cautelar específica, prohibición de innovar, contratar y cese de actividad, o sea, yo creo que es sencillo entenderla, la finalidad que tiene, igual que busqué algunas conceptualizaciones y me hacen referencia a lo mismo, la idea es conservar el estado de hecho o de derecho del objeto en litigio. Entonces, es conservativa y busca garantizar la ejecución forzosa, o sea, que el objeto se mantenga en las mismas condiciones y características y que no sufra un detrimento por algún abuso que haga el demandado o algo que suceda durante el proceso. Y como toda medida cautelar, lo que trata es de evitar un daño. Está regulada en el artículo 91, voy a leerlo para que vayan familiarizándose un poquito con la medida específicamente, dice cuando un bien o derecho pueda sufrir menoscabo o deterioro por causa de modificación o alteración en el curso del proceso, se podrá ordenar la prohibición de innovar, modificar o contratar, así como de cesar una actividad o abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta o prestación. Estas prohibiciones se dispondrán siempre que la cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida cautelar expresamente prevista. Y aquí la última parte del párrafo es importantísimo en cuanto a esta medida cautelar específicamente. Entonces, justamente esta última parte es de carácter o naturaleza excepcional. Ustedes todos, los operadores, van a tener primero que hacer un descarte. O sea, primero, ¿será que es un embargo preventivo lo que necesito? No es una anotación de la demanda, es una administración o intervención de bienes productivos. O sea, cualquiera de las medidas típicas o eventualmente atípicas tendrían que analizarse antes de solicitar esta medida cautelar. Y así lo dice específicamente la norma, por eso tiene esa característica de excepcional. Es de contenido negativo, es básicamente un no hacer, ¿verdad? Se vincula la exigencia del reforzamiento del requisito de apariencia de buen derecho. Esta medida, por la doctrina, o sea, en realidad nosotros no tenemos jurisprudencia que haga referencia justamente a ella en cuanto a que se refuerza en ella la apariencia de buen derecho, pero vamos a tener que demostrar con más fuerza justamente que el derecho alegado, o sea, que pretendido que se declare en sentencia, tengo más probabilidades, mucho más que las otras, para ser declarado con lugar. Tiene esa carga y contempla en la norma 5 tipos de órdenes temporales, ustedes lo pueden ver y lo pueden revisar: prohibición de innovar, prohibición de modificar, prohibición de contratar, prohibición de cesar una actividad y prohibición de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta o prestación. Entonces, son muchas dentro de una posibilidad.
Es de suma importancia y esto viene en la parte general, pero en cuanto a ellas, me parece que es de mucho cuidado el determinar tanto por el que pide como por el juez que resuelve el contenido y la duración. O sea, ¿cuál es esa actividad? ¿Dentro de cuál ámbito se está pidiendo limitar? Es básico y fundamental. Ahí, bueno, ahora lo voy a aclarar un poquito más. Ya se han dado casos donde se ha aplicado esta medida y la parte demandada ha tenido que pedirle al tribunal que aclare qué es lo que se le está pidiendo que no haga más, qué es lo que se le está prohibiendo innovar, porque fue como muy general y al dejarlo general eso podría traer muchísimo más daños que los beneficios que está tratando de lograr. Entonces, definir su contenido y su duración en el tiempo, en el espacio. Por eso los reconocimientos judiciales a veces son básicos para esta medida, es fundamental, porque ¿qué es lo que va a decir el juez? Que se le está prohibiendo innovar si no está en el lugar para determinarlo. Y estas medidas han cobrado mucha importancia en países donde se da una defensa del consumidor o la defensa de los intereses colectivos o difusos. Tiene su antónimo y es la innovativa, que está ahí muy disimuladita en el artículo 92 cuando hace referencia a las otras medidas cautelares. Entonces, esta sería lo contrario, se procura con la cautela que el cautelado revierta los efectos de una alteración ya consumada. Si la otra es no hacer, esta más bien es hacer para revertir el efecto. A mí no me corresponde la innovativa, pero se los dejo ahí para que ustedes tomen en cuenta que tenemos las dos opciones. ¿Qué pasa con la jurisprudencia nacional? Como les decía antes, no es que nosotros no tengamos normativa o medidas cautelares atípicas, sí las hay. Y tomando en cuenta que sí las había, revisé junto con otro compañero, Bernardo Solano, cuáles resoluciones de tribunales habían resuelto este tipo de medida. Pues bueno, sí las tenemos y se han aplicado para procesos interdictales y para procesos ordinarios, incluso como medidas cautelares anticipadas, o sea que sería antes de la presentación de un proceso. Como medidas cautelares anticipadas, ¿qué se ha prohibido? O sea, o qué se ha pedido cesar y etcétera. Por ejemplo, las órdenes que se han dado de suspensión de todo tipo de actividad, no cortar árboles, no construir canales, no hacer drenajes, no introducir mejoras, no realizar actividad minera, no modificar la topografía, arrendar y no hipotecar, de alguna manera pignorar el bien, no cambiar la naturaleza del inmueble, no construir terrazas, no hacer construcciones, no cultivar, no realizar trabajos y no hacer mejoras, que ya antes lo había dicho, no hacer movimientos de tierra, abstenerse de vender, abstenerse de amenazar o perturbar a la parte actora. Esto en cuanto a medidas cautelares anticipadas. Y en cuanto a medidas cautelares dictadas dentro de procesos ordinarios, las de los interdictos no las puse ya por una cuestión de tiempo, porque ya me sacaron la roja, sí, ¿verdad? Entonces ahí las tienen, voy a decir algunas: abstenerse de perturbar, no introducir construcciones, no talar árboles. Se da, por ejemplo, casos muy interesantes de doble título o traslape de propiedades y ambos tienen supuestamente actividad forestal y uno empieza a hacer la actividad extractiva. Entonces alega que esa actividad le perjudica porque cuando le devolverían el bien ya no va a tener los árboles que se supone plantó. Entonces aquí se le pide que no tale los árboles. No realizar acciones que tengan por objeto la destrucción o desaparición de los bienes o derechos que puedan ser considerados mejoras, no cortar la producción, no introducir nuevos cultivos y bueno, todas las que están ahí. Entonces, como conclusión, debe haber un uso adecuado de esta medida en el tanto es excepcional y residual, pero importante, ¿verdad? Es una gran posibilidad que tenemos que ya se venía trabajando en la jurisprudencia y ahora la tenemos como típica. Dos, tiene una carga más fuerte en demostrar la apariencia de buen derecho y es importante que lo sepamos, no es simple y llanamente alegarla, no, es que tenemos que tener más cuidado a la hora de plantearla.
La idea al adoptarla es que la prevención implique una abstención de ejercer actividades presentes o futuras para resguardar el estado actual de las cosas o los derechos. Y debe ser solicitada de forma clara, tipo de actividad que se pretende impedir, el plazo, las condiciones generales, para no causar daños futuros que podrían ser objeto de indemnización. Muchísimas gracias.